Pocos nombres han dejado una huella tan profunda y duradera en la historia de la mente humana como el de Sigmund Freud. A lo largo de más de un siglo, su figura ha sido admirada, debatida, atacada y defendida con la misma intensidad, convirtiéndolo en uno de los pensadores más influyentes y polémicos del mundo moderno. Hablar de Freud es hablar de una revolución silenciosa que transformó para siempre nuestra manera de entender la mente, la conducta y, en última instancia, a nosotros mismos. Pero para comprender su verdadero impacto, es necesario ir más allá de la imagen simplificada que suele circular en libros de texto o en conversaciones casuales. Freud sin censura significa acercarnos a él sin filtros, explorando tanto sus aportes brillantes como sus errores, sus descubrimientos fascinantes y sus ideas más controversiales. En la historia de la ciencia y la filosofía, pocos se han atrevido a adentrarse tan profundamente en los rincones ocultos del ser humano. Freud no solo propuso que gran parte de lo que somos está determinado por procesos mentales que no controlamos de forma consciente, sino que dedicó su vida a crear un método para investigar y comprender esos procesos. Con esto, rompió con las creencias dominantes de su tiempo, que veían la mente como algo simple, racional y fácilmente explicable. Su visión fue incómoda, incluso escandalosa para la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX, porque afirmaba que debajo de la superficie civilizada se escondían fuerzas instintivas, deseos reprimidos y recuerdos enterrados que influían de forma decisiva en nuestras acciones. En este viaje que vamos a emprender, no solo conoceremos al Freud científico, sino también al hombre, con sus ambiciones, sus pasiones intelectuales y sus limitaciones. Exploraremos cómo un joven médico judío del Imperio Austrohúngaro pasó de estudiar el sistema nervioso a proponer una teoría revolucionaria sobre la mente humana. Y lo haremos sin omitir los aspectos más cuestionados de su trabajo, porque sólo así podremos apreciar en su totalidad a quien, para bien o para mal, cambió para siempre la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. Esta es la historia de un visionario que se atrevió a mirar donde otros no querían mirar, y que nos obligó a enfrentarnos con la verdad incómoda de que gran parte de lo que somos se esconde en lo más profundo, lejos de la luz de la conciencia. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, una pequeña localidad que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro, en la actual República Checa. Hijo de un comerciante judío y de una madre mucho más joven que su padre, creció en un entorno modesto pero marcado por una gran expectativa sobre su futuro. Desde muy pequeño, mostró una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable que lo distinguieron de otros niños de su edad. La familia se trasladó a Viena cuando Freud tenía apenas 4 años, y fue allí donde pasaría la mayor parte de su vida, en una ciudad que, a pesar de las tensiones políticas y sociales, se convertiría en un hervidero cultural e intelectual. Freud fue un estudiante brillante. Sus profesores pronto notaron su facilidad para aprender idiomas, su memoria prodigiosa y su capacidad para analizar con detalle cualquier tema que le interesara. Dominaba el alemán, pero también se adentró en el latín, el griego y más adelante en el francés y el inglés, habilidades que le permitirían acceder a una amplia gama de textos científicos y filosóficos. Aunque en su infancia no existían señales claras de que se dedicaría a la mente humana, ya entonces tenía una inclinación marcada hacia la observación de las personas y una sensibilidad especial para notar matices en su comportamiento. A nivel personal, su infancia no estuvo exenta de dificultades. La familia atravesó periodos de estrechez económica, lo que generó en él una disciplina férrea para aprovechar cualquier oportunidad académica que se le presentara. El hecho de provenir de una minoría judía en un imperio marcado por el antisemitismo también lo expuso desde temprano a la experiencia de ser un outsider, alguien que observa el mundo con un pie dentro y otro fuera de la sociedad dominante. Esta sensación de ser distinto, combinada con su afán de comprender, moldearía su carácter y lo llevaría a cuestionar las verdades establecidas. Desde joven, Freud desarrolló un hábito que lo acompañaría toda su vida: registrar ideas, observaciones y reflexiones personales. Este impulso por documentar y analizar lo que veía, unido a una gran ambición intelectual, sentó las bases para el hombre que, años después, desafiaría las concepciones más arraigadas sobre la mente humana. Así, en el niño y adolescente que caminaba por las calles de Viena, se gestaba silenciosamente la figura que revolucionaría la psicología y provocaría debates que, aún hoy, siguen sin resolverse. En 1873, con tan solo 17 años, Sigmund Freud ingresó en la Universidad de Viena para estudiar medicina.
No lo movía un interés particular por ejercer como médico clínico, sino una profunda fascinación por la ciencia, en especial por la biología y la anatomía. Desde el inicio, quedó cautivado por el funcionamiento del sistema nervioso, un campo que en aquella época estaba apenas comenzando a explorarse. Viena, con su mezcla de tradición y modernidad, le ofrecía un entorno rico en ideas, aunque marcado por jerarquías académicas estrictas que obligaban a los jóvenes estudiantes a ganarse un lugar con esfuerzo y paciencia. En sus primeros años universitarios, Freud trabajó como investigador en el laboratorio del prestigioso fisiólogo Ernst Brücke. Allí, aprendió técnicas de microscopía y se dedicó al estudio minucioso de las células nerviosas y del tejido cerebral de animales. Este trabajo de laboratorio, lejos del bullicio de la medicina práctica, le permitió desarrollar una mentalidad rigurosa y metódica, y lo entrenó para observar detalles invisibles a simple vista. Aunque más tarde se alejaría de la neurología para adentrarse en el estudio de la mente y el comportamiento, esta etapa fue esencial para cimentar la precisión y disciplina que aplicaría en su futura teoría psicoanalítica. Freud no era un estudiante convencional. Su curiosidad lo llevaba a interesarse por temas que no formaban parte directa de su formación médica: filosofía, literatura, historia y lingüística. Esta amplitud intelectual sería una de las claves para que, años después, pudiera integrar conceptos de distintas áreas en un sistema de pensamiento único. Sin embargo, su camino no estuvo libre de obstáculos. Las limitaciones económicas lo obligaban a compaginar sus estudios con trabajos complementarios, y su origen judío continuaba siendo una barrera invisible en una sociedad que, en muchas ocasiones, le cerraba puertas. En 1881, después de casi 8 años de estudios, un tiempo más largo de lo habitual debido a sus trabajos de investigación, Freud obtuvo su título de médico. Para entonces, ya había tomado una decisión crucial. No seguiría el camino tradicional de la medicina general, sino que orientaría su carrera hacia la investigación neurológica y el tratamiento de los trastornos del sistema nervioso. Esta elección marcaría el inicio de una trayectoria que lo llevaría, paso a paso, del estudio de las neuronas a la exploración de los sueños, las emociones y los secretos más profundos de la mente humana. En 1885, la vida de Freud dio un giro decisivo cuando obtuvo una beca para estudiar en París con uno de los médicos más famosos de la época, Jean-Martin Charcot, director del Hospital de la Salpêtrière. Charcot era reconocido internacionalmente por su trabajo con pacientes que padecían histeria y otros trastornos nerviosos, casos que desconcertaban a la medicina tradicional. Hasta entonces, la histeria se consideraba una enfermedad sin base física, atribuida casi siempre a mujeres nerviosas y sin un tratamiento claro. Sin embargo, Charcot estaba demostrando que podía provocar y aliviar síntomas mediante la hipnosis, lo que sugería que estos problemas tenían un componente psicológico y no solo físico. Para Freud, presenciar las demostraciones de Charcot fue una revelación. En Viena, la idea de que el origen de ciertas enfermedades podía estar en la mente, y no en el cuerpo, era vista con escepticismo, incluso con burla. Pero en París, vio con sus propios ojos cómo pacientes paralizados, con convulsiones o con pérdidas sensoriales, reaccionaban a las sugestiones hipnóticas, recuperando temporalmente la movilidad o modificando sus síntomas. Aquello plantó en su mente la semilla de una hipótesis audaz. Los recuerdos, las emociones reprimidas y los conflictos internos podían manifestarse físicamente en el cuerpo, sin que la persona fuera consciente de ello. Freud absorbió de Charcot no solo técnicas, sino también una nueva forma de mirar al paciente. Aprendió a escuchar, a observar gestos y reacciones que pasaban inadvertidos, y a considerar que la mente tenía capas más profundas de lo que la ciencia aceptaba en ese momento. Aunque más tarde abandonaría la hipnosis como herramienta principal, esta etapa fue fundamental para abrirle las puertas hacia el estudio del inconsciente. Al regresar a Viena en 1886, Freud llevó consigo algo más que conocimientos técnicos. Traía una visión distinta, casi subversiva, de la medicina y la psicología. Ahora sabía que para entender al ser humano no bastaba con examinar el cuerpo, sino que había que adentrarse en las sombras de su mente, allí donde se ocultan deseos, temores y memorias que rara vez salen a la luz. Era el inicio de una búsqueda que lo llevaría a desarrollar un método completamente nuevo y a enfrentarse, con el tiempo, a la incomprensión y la resistencia de sus propios colegas. El verdadero punto de quiebre en la carrera de Freud llegó con su colaboración junto a Joseph Breuer, un médico vienés que trataba casos complejos de histeria.
Breuer había trabajado con una paciente conocida en los textos como Anna O, cuyo nombre real era Berta Pappenheim. Ella presentaba síntomas físicos sin causa orgánica aparente, parálisis en extremidades, problemas para hablar, convulsiones y pérdida de la visión en un ojo. Lo que hacía especial este caso no eran solo los síntomas, sino el modo en que Breuer los trataba, mediante la hipnosis. Conseguía que Anna relatara recuerdos traumáticos y reprimidos, y, al hacerlo, algunos de sus síntomas desaparecían. Freud quedó profundamente impactado por este fenómeno, que Breuer denominaba cura por la palabra o catarsis. La idea de que expresar emociones reprimidas podía aliviar síntomas físicos se convirtió en una de las piedras angulares de su pensamiento. Sin embargo, Freud fue más allá. Comenzó a preguntarse si era posible lograr esos resultados sin depender de la hipnosis. De esta inquietud nació uno de sus mayores aportes, la técnica de la asociación libre. En lugar de inducir un trance, pedía al paciente que hablara sin censurar pensamientos, por más incoherentes, triviales o incómodos que parecieran. Con el tiempo, descubrió que esas palabras aparentemente desconectadas podían revelar conexiones ocultas y conflictos inconscientes. Fue así como, a finales del siglo XIX, Freud empezó a dar forma a lo que pronto llamaría psicoanálisis, un método terapéutico y una teoría sobre la mente que colocaba el inconsciente en el centro de la experiencia humana. Este enfoque rompía con el modelo médico tradicional, que se centraba únicamente en el cuerpo, y proponía que la salud mental dependía en gran parte de comprender y elaborar los conflictos internos. Pero este nacimiento no estuvo libre de dificultades. Muchos colegas lo consideraban una extravagancia sin fundamento, mientras que otros lo acusaban de dar demasiada importancia a la sexualidad y a los recuerdos infantiles. Pese a las críticas, Freud estaba convencido de que había encontrado una vía revolucionaria para comprender y tratar el sufrimiento psíquico. El psicoanálisis no solo estaba naciendo, sino que pronto se expandiría más allá de la consulta médica, influyendo en el arte, la literatura y hasta en la manera en que las personas entendían sus propios sueños y deseos. Para Freud, comprender la mente humana significaba mirar más allá de lo que vemos y decimos de manera consciente. De sus observaciones y experiencias clínicas surgió una idea clave. Gran parte de lo que somos está gobernado por procesos mentales que operan fuera de nuestra conciencia. A esta dimensión invisible la llamó el inconsciente, y la describió como un vasto depósito de recuerdos, deseos, miedos y experiencias reprimidas que, aunque no los recordemos de forma directa, ejercen una influencia poderosa sobre nuestros pensamientos y acciones. Para explicar su funcionamiento, Freud propuso un modelo de 3 niveles de la mente. El consciente abarca todo aquello de lo que somos plenamente conscientes en el momento presente: pensamientos, percepciones, sensaciones inmediatas. El preconsciente funciona como una antesala. Son recuerdos y conocimientos que no tenemos en mente todo el tiempo, pero que podemos traer a la conciencia con un poco de esfuerzo, como recordar una dirección o el nombre de una persona. Y en la zona más profunda se encuentra el inconsciente, donde se alojan los contenidos que han sido reprimidos porque resultan dolorosos, vergonzosos o inaceptables para nuestra mente consciente. Freud sostenía que el inconsciente no está inactivo. Por el contrario, busca expresarse constantemente, y lo hace a través de lapsus, actos fallidos, síntomas físicos sin causa médica y, sobre todo, en los sueños. Es como una corriente subterránea que empuja desde abajo, moldeando nuestras decisiones, nuestros hábitos y hasta nuestras relaciones personales. Esta idea era profundamente disruptiva, porque implicaba que no somos dueños absolutos de nuestra voluntad ni de nuestra razón, sino que vivimos bajo la influencia de fuerzas internas que a menudo desconocemos. Lo más revolucionario de esta visión fue que, para Freud, estos contenidos ocultos no eran simplemente basura mental, sino mensajes cifrados que, si logramos descifrar, nos ofrecen pistas para entender conflictos emocionales y sanar heridas profundas. Así, el inconsciente pasó de ser una noción filosófica difusa a convertirse en el corazón de un método científico para explorar la mente. Con esta base, Freud se dispuso a investigar una de las vías más misteriosas y fascinantes para acceder a ese mundo oculto: los sueños. En 1900, Freud publicó una de sus obras más influyentes, La interpretación de los sueños. En ella presentó una afirmación audaz para su época: los sueños no son simples imágenes sin sentido, ni meros caprichos del cerebro mientras dormimos. Son, en realidad, el camino más directo para acceder al inconsciente. Según Freud,
Cada sueño es una manifestación disfrazada de deseos, emociones o conflictos que no pueden expresarse de manera abierta en la vida consciente. Para explicar esta idea, introdujo dos conceptos fundamentales: el contenido manifiesto y el contenido latente. El contenido manifiesto es lo que recordamos al despertar, las escenas, imágenes y situaciones tal como las experimentamos en el sueño. El contenido latente, en cambio, es el significado profundo, oculto detrás de esas imágenes, que a menudo está disfrazado por mecanismos como la condensación, varias ideas fusionadas en una sola imagen, o el desplazamiento. La carga emocional de un pensamiento se traslada a otro elemento más aceptable. En otras palabras, el sueño es un mensaje en clave, y la labor del analista consiste en descifrarlo. Freud veía los sueños como una especie de válvula de escape para la mente. Permitían que deseos reprimidos se expresaran simbólicamente sin provocar el rechazo o el conflicto que generarían si se presentaran de forma directa. Sin embargo, también advertía que no todos los sueños eran fáciles de interpretar. Algunos se camuflaban tanto que su significado podía quedar velado incluso tras un análisis profundo. Para hacerlo comprensible, solía poner ejemplos de su propia experiencia o de sus pacientes, donde un detalle aparentemente trivial, como un objeto, una persona o un lugar soñado, resultaba estar vinculado a recuerdos de la infancia o a sentimientos intensos que habían sido enterrados. Esta forma de ver los sueños cambió la manera en que la gente entendía su mundo interior, y aunque sus teorías han sido revisadas y cuestionadas con el tiempo, la idea de que los sueños contienen un sentido oculto sigue fascinando a millones de personas. Con esta visión, Freud no solo dio un nuevo valor a las horas de sueño, sino que también reforzó la idea central de su obra, que en los pliegues más profundos de nuestra mente se ocultan las claves para comprender quiénes somos realmente. En su afán por comprender la mente humana, Freud desarrolló otro pilar fundamental de su teoría, el modelo estructural de la personalidad, compuesto por el ello, el yo y el superyo. Con este esquema buscaba explicar cómo interactúan nuestras fuerzas internas para moldear lo que pensamos, sentimos y hacemos. El ello es la parte más primitiva e instintiva de nuestra mente. Está presente desde que nacemos y funciona según el principio del placer. Busca satisfacer de forma inmediata necesidades y deseos, sin considerar las consecuencias ni la realidad externa. Representa los impulsos básicos, como el hambre, la sed, la sexualidad y la agresión. Para Freud, el ello es como una corriente de energía pura, siempre presionando para liberar tensión. El yo surge para mediar entre el ello y el mundo real. Funciona bajo el principio de realidad y se encarga de encontrar maneras aceptables y prácticas de satisfacer los deseos del ello, sin entrar en conflicto con las normas sociales o con los límites de la situación. El yo es, en esencia, el negociador interno, el que evalúa riesgos, busca oportunidades y actúa de forma racional para mantener un equilibrio. El superyo representa la voz interna de la moral, formada por las normas, valores y prohibiciones que hemos interiorizado a lo largo de la vida, sobre todo en la infancia, a través de la familia y la cultura. Es exigente, crítico y muchas veces inflexible. Su función es recordarnos lo que está bien o mal, según los estándares aprendidos, y cuando sentimos culpa o vergüenza, generalmente es el superyo el que está actuando. La interacción constante entre estas tres instancias genera un delicado balance. Si el ello domina, la persona actúa de forma impulsiva y sin medir consecuencias. Si el superyo es demasiado fuerte, se vive con una sensación permanente de culpa o autoexigencia. Y si el yo es débil, no logra mantener el control y la armonía entre las otras dos fuerzas. Para Freud, entender esta dinámica era clave no solo para tratar problemas psicológicos, sino para que las personas pudieran comprender sus conflictos internos y aprender a gestionarlos. Esta visión, aunque simplificada con el paso del tiempo, sigue siendo una herramienta útil para pensar en nuestra propia conducta y en las tensiones que a menudo sentimos entre lo que queremos, lo que debemos y lo que podemos hacer. Otro de los aspectos más controvertidos y debatidos del pensamiento freudiano fue su teoría de la sexualidad y su influencia en el desarrollo de la personalidad. Freud sostenía que la sexualidad no comenzaba en la adolescencia, como comúnmente se pensaba, sino desde los primeros años de vida, y que atraviesa distintas etapas conocidas como etapas psicosexuales. En cada una zona del cuerpo se convierte en el centro de placer y satisfacción, y las experiencias vividas en esas fases pueden dejar huellas profundas que afecten la vida adulta. La primera es la etapa oral, que abarca aproximadamente del nacimiento al primer año.
El placer se centra en la boca, succión, alimentación y exploración oral. Freud creía que si en esta etapa se daban excesos o carencias, en la adultez podían desarrollarse rasgos como la dependencia, la necesidad constante de aprobación o conductas orales como fumar o comer en exceso. Le sigue la etapa anal, entre el primer y tercer año, cuando el control de esfínteres y las sensaciones ligadas a la expulsión o retención se convierten en una fuente de placer. Un manejo muy estricto o muy laxo por parte de los cuidadores podía, según Freud, dar lugar en la adultez a personalidades excesivamente rígidas y controladoras, o por el contrario, desordenadas y caóticas. La etapa fálica, que ocurre entre los 3 y 6 años, es quizá la más polémica. Aquí aparece el llamado complejo de Edipo, en el que el niño desarrolla un vínculo especial hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el del mismo sexo. Freud afirmaba que la forma en que se resolvía este conflicto influía directamente en la maduración emocional y en la identidad sexual futura. Luego llega la etapa de latencia, desde los 6 años hasta el inicio de la pubertad, en la que la energía sexual queda en segundo plano y se orienta hacia aprendizajes, amistades y desarrollo de habilidades sociales. Finalmente, la etapa genital, que comienza en la adolescencia, marca la maduración sexual completa, con la capacidad de establecer relaciones afectivas y sexuales adultas. Freud creía que las fijaciones o conflictos no resueltos en cualquiera de estas etapas podían manifestarse más adelante en forma de inseguridades, comportamientos compulsivos o dificultades en las relaciones. Aunque estas ideas han sido muy criticadas y revisadas, siguen siendo parte de su legado, no solo por su contenido, sino porque introdujeron la noción de que las experiencias tempranas tienen un peso determinante en quienes llegamos a ser. Desde sus primeros años como figura pública, Freud estuvo rodeado de controversias. Sus teorías, radicales para su época, provocaron tanto admiración como rechazo. Uno de los puntos más criticados fue su énfasis en la sexualidad como motor central del comportamiento humano, algo que muchos consideraban excesivo o incluso escandaloso. Para sus detractores, reducir tantas conductas, sueños y síntomas a impulsos sexuales reprimidos era simplificar demasiado la complejidad de la mente. Otra gran fuente de polémica fue la acusación de machismo en sus planteamientos. Algunos críticos señalaban que sus teorías reflejaban prejuicios de la sociedad patriarcal de su tiempo, especialmente en su visión sobre la mujer y el papel de la maternidad. Conceptos como la envidia del pene o la idea de que la mujer era el sexo débil fueron cuestionados por generaciones posteriores, que vieron en ellos un sesgo cultural más que una verdad científica. También existieron tensiones dentro de su propio círculo. Freud tuvo enfrentamientos con figuras como Carl Gustav Jung y Alfred Adler, inicialmente sus discípulos más cercanos. Jung se apartó por no compartir el énfasis sexual del psicoanálisis y por tener una visión más espiritual y simbólica de la psique. Adler, por su parte, desarrolló su propia teoría centrada en la lucha por la superioridad y la importancia del entorno social. Estas rupturas mostraron que incluso entre los pioneros del estudio de la mente existían desacuerdos profundos. Por otro lado, varias de sus hipótesis fueron desacreditadas con el avance de la psicología y la neurociencia. Algunos estudios demostraron que ciertos mecanismos psíquicos que describió no podían ser verificados empíricamente. Además, se cuestionó la validez de basar teorías generales en un número reducido de casos clínicos, muchos de los cuales no estaban documentados con el rigor que hoy se exige. A pesar de todo, Freud nunca retrocedió ante las críticas. Defendió su visión con determinación, convencido de que, aunque el psicoanálisis necesitara ajustes y mejoras, había abierto una puerta que la psicología no podía volver a cerrar: la exploración sistemática del mundo inconsciente. Estas controversias, lejos de opacar su figura, contribuyeron a que su nombre permaneciera en el centro de debates intelectuales que aún continúan más de un siglo después. A pesar de las críticas y de las teorías que con el tiempo fueron cuestionadas o superadas, el legado de Freud sigue siendo inmenso. Su mayor aporte no fue simplemente un conjunto de ideas, sino un cambio radical en la forma de entender la mente humana. Antes de él, la psicología y la medicina apenas consideraban el peso de la vida emocional y los procesos inconscientes en la salud mental. Freud puso estos elementos en el centro, y gracias a ello abrió un camino que transformó no solo la psicología, sino también la cultura, el arte y la filosofía. Entre sus contribuciones más duraderas está la noción de que las experiencias tempranas marcan profundamente la personalidad adulta. Hoy,
Incluso corrientes psicológicas que no se identifican con el psicoanálisis reconocen la importancia de la infancia en la formación del carácter y en el origen de ciertos trastornos. Igualmente, su concepto del inconsciente inspiró a innumerables investigadores, artistas y escritores, que encontraron en él una fuente inagotable de metáforas, tramas y reflexiones. Freud también dejó como herencia un método terapéutico, el psicoanálisis, que, aunque ha evolucionado y se ha diversificado, sigue practicándose en todo el mundo. La técnica de la asociación libre, la interpretación de sueños y el análisis de la transferencia y la resistencia continúan siendo herramientas valiosas en el trabajo con pacientes que buscan comprender su mundo interior. Su influencia se extiende mucho más allá de la clínica. El cine, la literatura, la pintura y hasta la publicidad han adoptado conceptos freudianos para crear personajes complejos, tramas con simbolismo profundo y estrategias que apelan a deseos y miedos inconscientes. Incluso expresiones populares como acto fallido o lapsus provienen de su obra y han pasado al lenguaje cotidiano. Freud cambió para siempre la manera en que pensamos sobre nosotros mismos. Introdujo la idea de que somos más que nuestra razón, que bajo la superficie consciente laten fuerzas poderosas que moldean nuestras decisiones y emociones. Y aunque sus teorías no sean aceptadas de forma unánime, la huella que dejó en la forma de comprender la mente humana es tan profunda que resulta imposible borrar su nombre de la historia de la psicología y de la cultura moderna. Hoy, más de 80 años después de su muerte, la figura de Sigmund Freud sigue generando fascinación y debate. Su obra se mueve en un terreno singular, entre el genio visionario y el pensador polémico. Comprenderlo sin censura implica reconocer que fue un hombre de su tiempo, con ideas condicionadas por la cultura y las limitaciones científicas de finales del siglo XIX, pero también un adelantado que se atrevió a abrir caminos que nadie antes había recorrido con tanta profundidad. Freud nos dejó una lección que trasciende sus teorías. La mente humana es compleja, misteriosa y, en gran medida, desconocida. Aunque muchas de sus ideas han sido revisadas, abandonadas o transformadas, su propuesta central, explorar lo que está oculto bajo la superficie de la conciencia, sigue siendo válida y necesaria. Nos enseñó que nuestros actos no siempre son producto de la lógica pura, que la memoria no es infalible y que las emociones reprimidas pueden moldear nuestro destino tanto como los eventos que recordamos. Mirar a Freud hoy es también una oportunidad para reflexionar sobre el papel de los pioneros. Ellos no siempre aciertan en todo, pero su valor radica en atreverse a pensar distinto, a desafiar las certezas de su época y a provocar preguntas que incomodan. Y en esto, Freud cumplió su misión con creces. En el presente, su influencia se percibe no solo en el consultorio de un psicoanalista, sino en guiones de cine, novelas, discursos políticos, campañas publicitarias y en el lenguaje cotidiano. Su legado está tan integrado a nuestra cultura que muchas veces lo usamos sin siquiera recordar de dónde viene. Al final, Freud nos obliga a un ejercicio incómodo pero revelador: mirar hacia adentro, reconocer las fuerzas invisibles que nos mueven y aceptar que no siempre controlamos todo lo que creemos controlar. Esa es quizá la razón por la que, a pesar de las críticas y del paso del tiempo, su nombre sigue vivo. Porque más allá de la figura histórica, el mensaje que nos deja es profundamente humano. Conocerse a uno mismo es un viaje que no termina nunca, y para iniciarlo, debemos atrevernos a explorar incluso las partes de nosotros que preferimos mantener ocultas.